Muy buenas noches, amigos. Les damos la bienvenida a este círculo de lectura. En esta ocasión, como ya saben, estamos platicando sobre la obra del filósofo judío americano Leo Strauss. En concreto, sobre derecho natural e historia. Ya hemos estado a lo largo de varias semanas comentando esta obra. Y es por eso que hoy nos ocupa el último capítulo. Estamos hablando, por supuesto, del capítulo dedicado a Edmund Burke, la exposición de su pensamiento y la crítica que realiza Leo Strauss en las últimas páginas. Antes de iniciar a grabar, comentábamos, echamos en falta un último capítulo del libro en el que Strauss se pronuncie a manera de resumen sobre el contenido expuesto en el libro. Esto nos ha hecho falta, pero no será óbice para que expongamos a Edmund Burke para cerrar este círculo de lectura. Si ustedes desean comentar, preguntar, son más que bienvenidos, ya sea en esta sesión, ya sea en la plataforma en la que se subirá el documento. En este momento lo estoy compartiendo aquí en la pantalla para que ustedes también puedan tener esta facilidad de verlo y ver con nosotros el texto que se está comentando en el momento. Me acompaña, por supuesto, el presidente de la Comisión de Filosofía, Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza. Te saludo, amigo. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Y yo, Ignacio López, presidente nacional de Gladio. Muy bien, vamos a dar, como siempre, un breve vistazo al capítulo de Edmund Burke, que ya aparece mencionado, recordemos, en los primeros capítulos de este libro, al referirnos al componente histórico del derecho natural. En esta ocasión ya nos vamos a ocupar de plano en su teoría, ya sea sobre el derecho natural, ya sea sobre la crítica que él hace a los filósofos parisinos, como el que vimos en el capítulo anterior, Juan Jacobo Rousseau. Muy bien. Entonces, lo que va a sostener Edmund Burke va a ser una tesis que se podría calificar de historicista, que iba a sostener que las constituciones, contrario a lo que pensaban los filósofos parisinos amantes de la novedad, pues es que las constituciones de los pueblos no se pueden crear ex novo por un acto único, por una revolución creadora, que también va a reconocer a la Revolución Francesa como una revolución total. Esto, vale aclarar, tiene un matiz negativo. El que sea la primera revolución total de la historia no es algo bueno. Por el contrario, significa el primer intento del hombre por ir radicalmente en contra de la naturaleza. Lo que se va a sostener Edmund Burke es que la manera en que las constituciones obtienen su validez y pueden llegar, de hecho, a ser un producto histórico acabado que contribuya a la virtud de los hombres, es que no sean creadas por uno solo, sino que sean el producto de varios años de trabajo de muchas personas en un pueblo con un sentido de identidad y que después de un proceso se considere un producto acabado, un producto que rija las decisiones políticas fundamentales de un pueblo, como lo consideraba Carl Schmitt en el significado absoluto de constitución que podemos encontrar en su teoría de la constitución. También Burke va a ser de los filósofos hijos de la modernidad, porque Burke no deja de serlo, pese a pertenecer a una corriente crítica, no deja de ser un filósofo moderno. Es el acento que pone recuperando a los escritores de la sana antigüedad, como él los llamará, en los deberes por sobre los derechos imaginarios que han enarbolado los filósofos parisinos como estandarte de su revolución. Esto va a ser, en muy grandes rasgos, la exposición de Edmund Burke y después pasaremos a su crítica, donde nos encontraremos que el enraizar la validez de la Constitución en un proceso histórico te impide en el presente
una labor crítica, porque no consideras la validez de las premisas. Edmund Burke en esto va a ser antirracionalista de un modo moderno, porque lo que había de bueno en la razón en los clásicos no va a ser validado aquí por Burke. Entonces, la posibilidad de criticar un orden que no esté establecido para la virtud y para el orden, como lo consideraban los clásicos, sino que ha sido producto de una revolución total, como lo fue la Revolución Francesa, pues queda medrado. ¿Por qué? Porque Burke considera que no es posible emprender esta crítica, ya que es oponerse al designio de la historia, que va a encontrar ser una máscara de lo que para nosotros los cristianos es la providencia. Raúl, a manera de comentario inicial, ¿qué te gustaría agregar? Enrique, para enriquecer lo que comentaste, eh, evidentemente Strauss va a señalar que Burke va a hacer, tratar de, digamos, de recuperar la tradición clásica para criticar, digamos, a los nuevos filósofos metafísicos, que él llamaba, ¿no? Los metafísicos. ¿Por qué? Porque como bien mencionó Ignacio, lo que va a señalar Burke frente a los revolucionarios franceses, frente a los filósofos como Rousseau, Voltaire, es que una comunidad humana no se hace por un, digamos, por el designio de unos pocos hombres, de una voluntad, digamos, de arriba hacia abajo, sino que Burke señalaría que todo orden va a provenir, digamos, del trabajo acumulado de las familias, de los seres humanos, ¿no? Sin embargo, Strauss va a señalar que aunque pareciese en lo superficial una gran semejanza entre el pensamiento clásico de Aristóteles, de Platón, y ahorita voy a explicar por qué, con Burke, es que si uno le rasca bien, verá que Burke está lejos de representar realmente el derecho natural clásico y más bien se acercaría sin que incluso el mismo Borg se dé cuenta al historicismo, al economicismo e incluso al pensamiento radical de la modernidad. En tanto que en tanto que va contra los principios de la revolución, separa muchísimo la cuestión teórica con la cuestión práctica, y lo que va a señalar Strauss va a ser muy incisivo en eso. Vamos a explicar un poco más a profundidad eso. Comentando eso, Ignacio, lo que tú comentaste es porque si que una constitución sea valiosa para Strauss, digo, para Burke, en tanto que ha sido hecha desde hace tiempo por una constitución de hombres, eso lo que le va a dar valía, pues no es más que una forma de historicismo, nada más que no se diferenciaría de grado en lo que dicen los revolucionarios franceses. Se diferenciaría nada más de grado, no de naturaleza. Completamente de acuerdo, estimado. Entonces, ahora sí, vamos a proceder con el texto. A Si quieres, manera de introducción, también vale señalar que Borg, siendo un hombre eminentemente práctico y que daba un primado especial a la experiencia, como vamos a ver, o a la práctica por sobre la teoría, pues no va a ser un teórico político que escriba tratados sobre la naturaleza de un buen gobierno. No va a escribir la República, no va a escribir el Critias, no va a escribir Utopía, no va a escribir nada de eso. Burke va a escribir sobre los asuntos de su tiempo y se va a centrar, por supuesto, en la Revolución Francesa como una grave engendradora de males que él concebía y un defensor de la Constitución británica. Recordemos que, a manera de paréntesis, para nuestros oyentes que no lo tengan claro, la Constitución británica se ha considerado sui generis por ser una constitución no escrita. Nosotros, aquí en México, que es donde estamos grabando esto y donde tenemos el placer de saludarles,
Tenemos una constitución política, que es un texto constitucional compuesto por 136 artículos, que pueden ser reformados mediante procedimientos especiales, pero que todos se consideran dentro de la misma jerarquía normativa. Este texto fue promulgado en 1917 por un Congreso Constituyente en lo que Burke consideraría un acto ex novo. Ahora, la Constitución británica es única en su tipo porque no es un documento que tú puedas tener como única referencia. En el caso de nuestra Constitución, están los 136 artículos y no hay más. La Constitución británica está contenida en diversas actas, leyes, decretos y ha sido evolucionada a lo largo del tiempo. Tiene un procedimiento de reforma distinto y en suma es una constitución más etérea de lo que puede ser una constitución como la de los países del derecho continental a la que pertenecemos nosotros. Y si bien es cierto, los Estados Unidos tienen una constitución escrita que es muy breve, a esta constitución con sus enmiendas, todavía basta añadírsele todas las resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son la manera en la que debe ser interpretada. Entonces, la Constitución americana también entra como un caso sui generis, aunque esta también fue promulgada, y es importante decirlo, desde su promulgación no ha sido abrogada. Nosotros, y seguramente ustedes, han tenido más de una experiencia constitucional. El caso de Inglaterra también es distintivo porque no es posible abrogar la Constitución, ya que no es un cuerpo normativo que esté contenido en un solo texto. Muy bien. Establecida esta distinción a manera de paréntesis, para que lo tengamos muy claro, Borg va a defender esta manera del constitucionalismo británico frente al racionalismo francés, también es cierto. Las constituciones escritas son una herencia de la Ilustración, porque ellos consideraban que era necesario tener en un texto unificado los principales derechos de los ciudadanos y las obligaciones del gobierno, de manera que esto nunca pudiera desentenderse. Esto era lo que pensaban los ilustrados, y es por ello que sus constituciones son actos ex novo. También hay que anotar nada más y eso se ve mucho en que una constitución como la francesa es algo que irrumpió con la forma de pensar del pueblo, ¿no? Porque el pueblo, por ejemplo, en ese momento, era en su mayor, estaba aún bajo la mentalidad del antiguo orden. Entonces, se tuvo que hacer incluso un uso de fuerza mayúsculo para imponer el nuevo orden. Cambio, por ejemplo, una constitución como la inglesa, como la de los anglosajones, es una constitución incluso de origen hasta se puede decir que de una tradición medieval, una tradición, corrígeme si me equivoco, de donde es la moral del pueblo, la que al fin y al cabo ordene este, por eso no se necesita tanto derogación, porque el mismo pueblo ya digamos que la tiene en sí mismo. Correcto, estimado, me parece que es una buena precisión la que has hecho. Ahora, sigamos adelante con Edmond Borges. Borges fue crítico duramente de la Revolución Francesa, de las ideas de los filósofos parisinos, y también le dio un matiz conservador, algunos incluso han defendido tradicional, a todas estas ideas que ellos consideraban. Por ejemplo, los filósofos parisinos, estamos hablando de Voltaire y de Rousseau, consideraban un estado de naturaleza. También lo hemos visto en otros filósofos como Hobbes y Locke. Y a partir de ese estado de naturaleza es de donde toman vuelo sus reflexiones. Borg nos va a decir, ok, es verdad, existe el estado de naturaleza, pero no debemos considerar el estado de naturaleza como base para nuestras reflexiones. Antes bien, nuestras reflexiones deben ir orientadas a la sociedad civil. La sociedad civil es lo que sucede una vez que se ha firmado el contrato social, tengamos esto claro, y es lo que sustituye al estado de naturaleza.
Burke va a considerar que trabajar para el perfeccionamiento del Estado civil es el deber de la filosofía política y de la práctica política, más aún que ver por el estado de naturaleza, un regreso a él o una reflexión que tenga esto como base. Ahora, voy a leer esto para que sea de una manera ilustrativa y después podamos explayar nuestros comentarios. Bork reconoce que la finalidad de la sociedad civil consiste en salvaguardar los derechos del hombre y en especial su derecho a buscar la felicidad, pero sostiene que la felicidad solo puede hallarse mediante la virtud, mediante las restricciones que las virtudes imponen a las pasiones. Aquí ya recordamos lo que Strauss nos ha dicho sobre la ley natural clásica, que tiene un sentido moralizante. ¿Por qué? Frente a los derechos naturales que van a argumentar los ilustrados, los clásicos consideraban que el derecho natural consistía en que el hombre se apegue a la forma de vivir que le prescribe la naturaleza. Por lo tanto, contenía más obligaciones que derechos. Era la forma de tener una vida virtuosa y de tener una comunidad que preservara este modo de vida. También es por ello que Aristóteles considera a la política como el libro que sigue después de la ética, porque no solo las considera relacionadas, sino que la política es un corolario de la ética, es la puesta en colectivo. También nos va a decir Borges, el hombre no puede actuar jamás sin ninguna atadura moral, puesto que el hombre jamás se encuentra en un estado de total independencia respecto de sus semejantes. La voluntad del hombre debe hallarse en todo momento bajo el dominio de la razón, la prudencia o la virtud. De esto se sigue que Burke busca los cimientos del gobierno en una conformidad con nuestros deberes y no en los derechos imaginarios del hombre. En consonancia con esta postura, niega la noción de que todos nuestros deberes se derivan de un consentimiento o contrato. Parece esto una ruptura con los filósofos parisinos a quienes ya hemos analizado antes, pero vamos a seguir avanzando para encontrar los matices que más adelante hará el propio Borg. Por ahora, vale hacer un recordatorio. Hemos visto tanto el Hobbes como el Rousseau, como incluso el Locke, que ellos han desechado la virtud clásica para enarbolar únicamente la virtud política, que era la virtud que permitía el interés general, era la virtud que permitía el ver por tu nación y a la honestidad, a la modestia, a la valentía, como atributos de una persona que los pone en acto, les prestaban más bien poca importancia. Borges se va a preguntar de nuevo cómo hacer que el hombre sea virtuoso y cómo hacer que una comunidad preserve este modo de vida. Raúl, Y hay que notar también que ante los filósofos, esta es la parte, digamos, que Strauss descriptiva de Borg, ¿no? Va a notar también algo interesante. Borg va a ser muy incisivo en que una comunidad política no se puede fundamentar en un derecho, digamos, que solo da digamos, el que gobierna o el soberano. Más bien, una sociedad debe estar fundada en los deberes y de ahí surge el derecho. O sea, en el deber de cada individuo es donde va a surgir, digamos, el derecho de cada uno y es lo que va a hacer funcional dicha comunidad. Entonces, esa es una. Entonces, vamos a comenzar a observar eh, que Borg va a proponer una especie de comunidad eh, que funciona, que está, digamos, funciona como naturalmente, o sea, como que no necesita, en sí misma se puede realizar porque naturalmente la naturaleza lo va a inclinar a eso. O sea, eh, digámoslo así, que el mismo deber que cada individuo tiene para con la sociedad va a inclinar naturalmente que la sociedad funcione. Y eso va a ser importante para dar un salto a una postura economicista que más adelante vamos a ver.
Gracias, Raúl. Otro punto importante al describir a Burke es que es un defensor de las oligarquías y de Totalmente. la aristocracia. Frente al afán democratizador de los filósofos parisinos y de la Revolución Francesa, incluso recordemos que Rousseau en el contrato social piensa que toda decisión debe ser tomada por el pueblo en asamblea, un voto público. Burke va a considerar que esto no es así y que la legitimidad de una decisión política no se ve medrada por no consultar a todo el pueblo. Antes bien, esto resulta necesario para preservar la armonía dentro de la nación y es por ello que no resulta necesario tampoco que todas las decisiones sean discutidas por todos. Antes bien, los oligarcas, los aristócratas que encabecen estas reformas deben tener presente sí el interés de su pueblo, pero antes deben tener presente a una mayoría silenciosa, que no son aquellas personas que no votan, por supuesto. La mayoría silenciosa son los ancestros, las personas que han participado en la construcción de esa nación y por quienes los vivos son arrendatarios perpetuos de su legado. Es por ello que Borg considera también que el pueblo o los dirigentes de este no deben tener una mira ciega y pensar que están sueltos en la historia. Antes bien, deben entenderse como herederos y tal bien preparar un legado que puedan atesorar y resguardar las futuras generaciones. Veamos esto. Al hilo de lo expuesto, Borg niega que el derecho natural por sí solo tenga mucho que decir acerca de la legitimidad de una determinada constitución. Una constitución será legítima para una determinada sociedad en la medida en que favorezca la satisfacción de las necesidades humanas y el fomento de la virtud en esa misma sociedad. Su validez no puede ser determinada por el derecho natural, sino tan solo por la experiencia. Recordemos aquí, por ejemplo, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que aquel pueblo que no tenga una distinción clara de poderes se puede considerar que no tiene una constitución. Y más adelante en el prólogo reconoce que los pueblos que no tienen una constitución debe ser procurados para proveerles de una, estableciendo una especie de derecho colonial también. Raúl, Hay que notar, perdón, y aquí es importante algo, y va a ser parteaguas a lo que Strauss, en eso que tú subrayaste anteriormente, va a ser parteaguas para la crítica de Strauss, porque va a notar que Borg va a ser un defensor, el problema de Borg es que será un defensor acérrimo de la experiencia y de la práctica sobre lo teórico. Y eso, tú lo habías mencionado al inicio, va a decir Strauss más adelante. Bueno, ¿qué se diferencia lo que dice Borg con la defensa, digamos, que hacía un espartano en el diálogo de las leyes de Platón sobre, pues es que mi constitución la hizo un dios? O sea, realmente no hay una diferencia significativa, porque lo que va a criticar Strauss es que el derecho natural clásico está basado en la contemplación de la verdad, en la contemplación del orden del mundo. Y parece que en Borg más bien está fundamentado en el conjunto de experiencia de los individuos, pero no en la contemplación de la verdad, no en la contemplación más bien del orden que hay en el mundo, ¿no? punto importante este que mencionas, Raúl, que estaremos viendo más adelante conforme avancemos en el texto. También recordemos que una distinción clásica que parece salvar Borg es que una constitución o un régimen de gobierno no es adecuado para todos los pueblos por sí mismo, sino que existen varias opciones en las que los pueblos libremente pueden optar para administrar sus asuntos.
la época ilustrada, la época democrática, tendió a ver facultades teúrgicas en la forma de gobierno democrática y la enarboló como única forma legítima. Borg va a restringir de nuevo este exabrupto, considerando que existen otras formas de gobierno que pueden ser también legítimas si es que funcionan para una sociedad. Ahora, veamos lo que opinaba Borg sobre la Revolución Francesa. Nos va a decir: creo que la revolución actualmente en curso en Francia guarda escasa similitud o analogía con ninguna de las que en Europa se han producido, alentadas por principios meramente políticos. Se trata de una revolución de doctrina y dogma teórico, que guarda una afinidad mucho más evidente con los cambios motivados por cuestiones religiosas, de las que forma parte inseparable el espíritu proselitista. Bork aquí va a ver con acierto que la Revolución Francesa no es solo una revolución política, no es solo una revolución para cambiar el modo de administrar la cosa pública, es una revolución total, una revolución que pretende alterar la concepción misma del hombre y que incluso más adelante, muchos más años más adelante, lo señalaron Donoso Cortés y también de Mestre, es una revolución total. Tocqueville también va a señalar, una anotación, va a señalar en su escrito sobre la revolución y el antiguo orden, que la Revolución Francesa tuvo más ma- eh, espíritu religioso que político, porque realmente lo que iba a instaurar es más bien una nueva visión metafísica. De hecho, Burke va a señalar a los pensadores de la Revolución Francesa como los metafísicos, porque realmente vienen a cambiar toda una constitución de cómo se debe entender la naturaleza, el hombre y la divinidad. Recordemos que los revolucionarios franceses eran deístas. ¿Y esto qué significaba? Significa que Dios en sí mismo crea el mundo, pero no se mete en él. El mundo funciona como una gran máquina, que funciona por sus propias leyes, ¿no? Entonces, eso es importante señalar. O sea, la Revolución Francesa no solamente fue una revolución política, más bien hizo cambios políticos porque vino a instaurar una nueva forma de entender al hombre. Excelente punto, Raúl. Sobre este particular, lamento que no indagara demasiado Strauss en este punto, en este momento del escrito sobre Bohr. Se va a quedar como una nota al pie para después pasar a más consideraciones sobre el trabajo de Edmund Burke. Nos va a hablar sobre la prudencia política y va a hacer una distinción que yo considero muy importante, pero que Burke la va a llevar también al exabrupto, como nos haría ver Strauss, la distinción entre teoría y práctica, o entre acta y agenda. Aquí está. En su forma más pura, el especulativismo se traduciría en la noción de que toda la luz que requiere la práctica viene dada por la teoría o la filosofía o la ciencia. Este fue el exceso de los racionalistas que no solo filosofaban more geométrico, también legislaban de este modo, y por ello consideraban que si la razón prescribía algo y esto parecía evidente para todos los hombres, era forzoso para todos los pueblos. Fue el modo en el que se implantó el liberalismo mexicano aquí, porque quienes lo llevaron a cabo pues tenían pocas luces y de por sí bebieron de un agua pantanosa. Entonces, este fue un exceso de la Revolución Francesa de la Ilustración que fue visto con desagrado por personas como Edmund Burke. Así nos dice Strauss, oponiéndose a esta noción, Burke afirma que la teoría es insuficiente como guía de la práctica y que de hecho tiende en esencia a guiarla erróneamente. La práctica y por consiguiente la sabiduría práctica o la prudencia se distinguen de la teoría
En primer lugar, por el hecho de que se ocupan de lo concreto y lo alterable, mientras que la teoría se ocupa de lo universal y lo inalterable. La teoría, que se ocupa del hombre y de los asuntos humanos, se vuelca ante todo en los principios de la moralidad, así como los principios de la verdadera política, que son los mismos de la moralidad, pero aumentados, o lo que es lo mismo, los fines adecuados del gobierno. Conocer los fines adecuados del gobierno no significa saber nada en absoluto acerca de cómo y hasta qué punto pueden cumplirse dichos fines aquí y ahora. Recordemos aquí a Solón, el gran legislador ateniense, que cuando le preguntaron sobre las leyes que les había dado a los atenienses, él les dijo que no les había dado las mejores leyes posibles, les había dado las mejores leyes que ellos pudieran aceptar. Esto es un ejemplo de cómo la práctica en el hombre político, en el hombre de acción, va a ser el barómetro que decida y no tanto la reflexión etérea, difícil de concretar porque el horizonte es muy ensanchado de una visión metafísica, por usar los términos que empleamos. Una visión regional, una visión que emplea tu comunidad, tu país, tu historia, va a ser una visión más ensanchada, que se puede concretar de un modo más sencillo, porque los problemas se te presentan de un modo más claro. Sabes, por ejemplo, que hace falta repavimentar una calle que no tiene iluminación, que el pozo de agua que abastece a la comunidad se ha descompuesto. Eso lo tiene claro el hombre de acción y es llegar a esto es imposible para el hombre teórico que no tiene manera alguna de agarrarse a la realidad. Y el cambio, su proyecto va a consistir en borrar todo lo que hay, partir de las premisas generales que él piensa haber descubierto y legislar a partir de ahí. Raúl, sobre este punto. Y es que Borg también pretende agarrarse de un principio político, el cual la política pues es una especie de arte. Y eh, la idea de centrarse en las experiencias particulares o empíricas haría ver esto como una forma de entender mejor las relaciones humanas o políticas, porque también Borg, como buen anglosajón, como va a partir de toda una tradición de pensamiento empirista, ¿no? De hecho, va a decir Strauss que uno de sus grandes fuentes va a ser el mismo Hume. Y eso es algo algo que se ve mucho en la tradición anglosajona, que precisamente esto va desde Guillermo de Ockham, que fue pues ese anglosajón, hasta el mismo Hume y Borg, o sea, no se sueltan. Entonces, esta primicia también sobre de la experiencia tiene mucho que ver con esa tradición inglesa. Y es una tradición que va por lo particular porque le parece algo más concreto, algo en el cual tiene más sentido establecer algún eh, pronunciamiento porque es algo que se puede señalar, algo de lo que es evidente, algo que es algo de lo que no se puede dudar que está ahí, ¿no? En cambio, lo general o lo universal es más difícil de, de demostrar, ¿no? O incluso una misma ley, es más difícil de demostrar. Entonces, esa idea de lo concreto en política es algo que para Burke es algo que luce mucho más evidente. Entonces, entendamos también eso de Burke, ¿no? Y nada más para señalar esto, y esta primicia de la práctica es lo que va a hacer mucho ruido Strauss. Más adelante no sé si ya vamos a entrar en eso, Ignacio. Creo que sí, ¿no? Sí, 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 solo vamos a comentar esta distinción entre acta y agenda, que me parece es una herramienta conceptual muy útil. Nos va a decir Burke, la historia tiene en común con la sabiduría práctica el hecho de que ambas se ocupan de lo concreto y tienen en común con la teoría que los objetos de la historia, es decir, las acciones pasadas o transacciones, acta,
no son objetos de acción propiamente dichos, agenda, es decir, cosas que tenemos que hacer ahora. Así pues, la historia o la sabiduría retrospectiva crea la ilusión de que podría servir admirablemente para zanjar la vieja disputa que enfrenta la especulación y la práctica. Esto va a ser a propósito de prevenirnos cuando una circunstancia presente se nos figura de un modo parecido a algo que ya ha sucedido. Borg nos va a decir que debemos ser cautos porque la historia no es, si bien maestra del carácter, no es maestra de acción. Entonces debemos ser cautos en cómo leemos la historia. Sin embargo, ahora sí, vamos a pasar a la filosofía de la historia, que va a ser, de hecho, un sustituto de la providencia para nosotros los cristianos. Voy a estar ubicando aquí el punto. Mientras llego a él, ¿deseas comentar algo, Raúl? Sí, esto que vamos a comentar más adelante es muy interesante porque vamos a ver cómo esta especie de confianza por digamos así, por la acción espontánea de los individuos, va a dar pie a esta idea economicista de que por una especie de orden natural o de la mera espontaneidad natural de los individuos, puede generar el orden, ¿no? O sea, más que por una cuestión teórica de contemplativa del orden, más bien no es que el orden se contemple y uno trate de apegarse al orden, no, más bien el orden es como un surgimiento espontáneo del actuar de los individuos, ¿no? Como que si yo actúo como tal, aunque parezca egoísta, eh, la naturaleza me va a poner en mi lugar y digamos, a delimitar esa acción porque eh, el mismo surgimiento del orden natural que está suscitando, eh, los individuos van a darse cuenta que qué cosas son más convenientes entre ellos, ¿no? Pero es más que una acción contemplativa, va a ser más una acción práctica, ¿no? O sea, los individuos actúan y mientras actúan surge el orden espontáneamente. No es un descubrimiento del orden, más bien es que el orden surge espontáneamente, ¿no? Naturalmente. Y eso es claramente una idea de economicista, ¿no? Que es lo que va a sustituir la idea de providencia, porque la providencia es un actuar soberano de Dios que pone orden, pero fuera de la acción humana, ¿no? Aquí va a ser algo similar, pero la acción humana es lo que genera, digamos, esa espontaneidad, ¿no? Pone en orden, pero es algo que no es exterior al hombre, sino que es interior, que está en el hombre mismo. Veamos aquí la cita para ilustrar el punto de Raúl. Nos dice, por otro lado, según Borg, la mejor constitución es afín a la naturaleza o es natural también y sobre todo, no porque sea fruto de la planificación, sino porque es fruto de la imitación de un proceso natural, es decir, porque se ha forjado sin la orientación de la reflexión, de forma continua y lenta, por no decir imperceptible, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo y en virtud de una gran variedad de hechos fortuitos. Todas las repúblicas recién concebidas y fabricadas son forzosamente malas. Así pues, la mejor constitución no es la que se elabora a partir de un plan coherente o dotado de uniformidad, sino la que persigue la mayor variedad de fines posibles, la que espera alcanzar un mayor número de bienes. Pero, por supuesto, esto no mediante la planificación central de un Congreso Constituyente, sino mediante la experiencia de las personas que viven esa Constitución. Resulta muy ilustrativo este punto y es justo el economicismo que Raúl ha señalado con precisión.
Nos dice, el consonancia lo dicho, Borg consideraba que el orden político sano es, en última instancia, el resultado no deliberado de la causalidad accidental. Aplicaba a la producción del orden político sano lo que la economía política moderna había enseñado acerca de la producción de prosperidad pública. El bien común es producto de un conjunto de actividades que en sí mismas no se hallan orientadas al bien común. Borges dio por bueno el principio de la economía política moderna, que se halla diametralmente opuesto al principio clásico, según el cual el afán de lucro, este principio natural y razonable, es la gran fuente de la prosperidad de todos los estados. El buen orden o lo racional es el resultado de fuerzas que por sí solas no atienden al buen orden ni a lo racional. Parece una propiedad teúrgica, de nuevo, del orden constitucional para Borg el convertir vicios, como los clásicos consideraron al afán de lucro, en virtudes públicas. Va a parecer también una propiedad teúrgica del liberalismo para Adam Smith el convertir el egoísmo en la prosperidad de una nación. Va a ser algo que después van a sostener economistas como Hayek y Milton Friedman, que abogaban por eliminar la fatal arrogancia de los estados que pensaban podían planificar centralmente a la economía y en cambio dejar a los actores una cancha lo más libre posible para que en la competencia del mercado triunfara el mejor y en consecuencia generara más ganancias, ofreciendo al resto de los hombres y al Estado una prosperidad. Ahora, vamos a ver un punto que pareciera contradictorio. El Borg se ha criticado con tanta dureza a la Revolución Francesa. Nos dice, niega, por tanto, si no la viabilidad, si al menos la legitimidad de una revolución completa, como ya nos había dicho que era la francesa. Todos los demás errores morales y políticos resultan casi irrisorios en comparación con el error que subyace a la Revolución Francesa. Lejos de ser el momento absoluto, la era de la Revolución Francesa es tal vez la menos ilustrada y la menos cualificada para legislar de todas las épocas que han sido desde el nacimiento de la sociedad civil. Uno se siente tentado a afirmar que es la era de la perfecta inmoralidad, no la admiración, sino el desprecio por el presente, no el desprecio, sino la admiración por el orden antiguo y tal vez también por los tiempos de la caballería andante. Tal es la actitud cabal, todo lo bueno es heredado. Lo que se necesita no es la jurisprudencia metafísica, sino la jurisprudencia histórica. Y es así que Borg va a sentar las bases de lo que se va a conocer como la escuela histórica y que hemos visto en el primer capítulo de este libro. Pero ahora veamos por qué a la Revolución Francesa no se le puede oponer, para después pasar a el concepto de secularización como un concepto robado al que anteriormente se le conocía como la providencia. Aquí está. A Borges le complacía pensar que la Revolución Francesa era mala de principio a fin. La condenó de forma tan contundente y absoluta como nosotros condenamos hoy la Revolución Comunista. Creía posible que la Revolución Francesa, abanderada de una guerra contra todas las sectas y religiones, resultara victoriosa y que por tanto el Estado revolucionario pudiera perpetuarse durante cientos de años como una lacra sobre la tierra. Creía posible, por consiguiente, que la victoria de la Revolución Francesa hubiera sido decretada por la providencia, en consonancia con su noción secularizada de la providencia. Extrajo de ello la conclusión de que si el sistema de Europa, incluidas sus leyes, maneras, religión y política, está, está condenado a perecer, aquellos que persistan en el empeño de oponerse a esta poderosa corriente de los asuntos humanos
no serán resueltos y firmes, sino perversos y obstinados. Parece también que la providencia de Borges tiene propiedades teúrgicas, porque una revolución que él ha criticado con la mayor dureza y calificado como una lacra sobre la tierra, va a tener, por mor de esta providencia, las facultades para convertirse en algo bueno. Y si no es así, al menos las va a tener para convertir a quienes se le opongan como hombres fuera de la ley, como personas perversas y obstinadas, como aquí lo ha descrito Borges. Nos va a recordar Strauss la resistencia que ofrecieron los romanos frente a una posición perdida y que aún existe en la nobleza de la resistencia heroica. Ahora veamos, ¿qué quiere decir la secularización? Lo que se presenta como la secularización de conceptos teológicos deberá ser comprendido, en último análisis, como una adaptación de la teología tradicional al ambiente intelectual propiciado por la filosofía moderna o la ciencia, tanto natural como política. Esto nos recuerda, por supuesto, el trabajo de Carl Schmitt. Es, de hecho, el inicio de la teología política. De hecho, aquí tengo, me voy a permitir leerles, y es incluso una calca de esto que nos va a decir Leo Strauss. Nos dice Carl Schmitt en el tercer capítulo de la teología política. Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados, lo cual es cierto no solo por razón de su evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado. Entonces, bueno, encontramos que son ideas similares y no idénticas, y que esto ha sucedido especialmente con el concepto de providencia. Raúl, sobre este punto. Sí, y también hay que notar algo. Pareciese que la idea de Borg, eh, esta idea de economicista va muy ligada a, a lo que habían propuesto, por ejemplo, los pensadores socialistas como Proudhon, y voy a explicar en qué sentido, porque eh, no es lo mismo, por ejemplo, secularizar esta idea de la providencia, una visión economicista, con la secularización del aparato jurídico de la iglesia, que es el Estado, porque el Estado es lo, digamos, lo que proponían el pensamiento francés con el Estado, como un orden ex novo, desde lo nuevo, ¿no? Soberano, es una decisión soberana de arriba hacia abajo. Pero aquí, vean aquí lo interesante, Burke va a compartir con Proudhon, con el socialista Proudhon, el anarquista Proudhon, esta especie de providencia desde el orden espontáneo de los individuos, que por la misma naturaleza va surgiendo. Aquí es un orden ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde los individuos va surgiendo ese orden. Por ejemplo, lo que haría un Rousseau, no, sí, un Rousseau o un Hobbes es descendente, es secularizar, por ejemplo, la acción soberana de Dios en la cuestión del milagro, etcétera, pero ellos van a ser eh, de, eh, fundamentados, digamos, en la inmanencia, en la voluntad del pueblo, voluntad o la voluntad común en el caso de Hobbes, y hacerse un soberano que dicte las leyes de arriba hacia abajo. Realmente Burke también seculariza ciertas formas teológicas, pero no va a ser descendente, va a ser una especie ascendente, ¿no? De estas voluntades individuales que se ordenan naturalmente y generan espontáneamente el orden, ¿no? Entonces va de abajo hacia arriba. Eso es lo que también hay que apuntar. Eso también, muy cercana hasta cierto punto, no todo porque también hay que decirlos que lo Proudhon y los demás socialistas también eran una especie de modificación de modificación del orden, cambiar el orden, porque Burke más bien es conservador,
Burke va a tratar de conservar el orden, digamos, de la patria, de sus ancestros, pero eh, al igual que los socialistas va a considerar que el orden es algo que surge espontáneamente de entre los individuos, ¿no? Completamente de acuerdo, estimado. Entonces, para ir cerrando, vamos a abordar estos dos últimos pasajes. Ay, perdonen si mi voz está un poco mal. He tenido la garganta algo seca. Nos va a decir Strauss, en sintonía con estos antecedentes, la más elevada de todas las formas de práctica, la fundación o formación de una sociedad política, pasó a ser vista como un proceso cuasi natural, sobre el cual la reflexión no ejercía control alguno, por lo que podía convertirse en un tema puramente teórico. La teoría política dejó así de ser una búsqueda de lo que debe ser para devenir el entendimiento de lo que la práctica ha producido o de lo real. Estamos hablando aquí, por supuesto, del fenómeno de la Realpolitik, que considera como futiles, vanas, baladís, las reflexiones clásicas sobre el bien, que deben ser el eje de la política, y en cambio centra toda su reflexión en actividades teóricas, técnicas, perdonen, en actividades técnicas, en cómo resolver problemas concretos. Olvidando, por supuesto, que para resolver problemas concretos es preciso tener una brújula. Borg terminó por perder esa brújula y esa brújula terminó por estar representada por el momento histórico que él vivía. Así, aunque él se opusiera con toda su rabia a la Revolución Francesa, era esta la brújula que guiaría las reflexiones de quienes estuvieran más adelante en la historia. Raúl, la manera de cierre, algo que desees agregar, estimado. En sí mismo creo que hemos resumido en sí todo el capítulo. Mm, yo creo que no, ya no hay nada más que agregar. Excelente. Entonces, les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 6 capítulos que se convirtieron en 8, 9, porque desglosamos los que contienen a dos autores. Les damos las gracias por habernos acompañado, quedamos atentos a sus comentarios y los invitamos dentro de 8 días en este mismo horario para que platiquemos la obra Los Buribulcos de Carl Schmitt y dentro de 15 para que hablemos sobre Señor del Mundo de Monseñor Robert Hugh Benson. Serán pláticas muy interesantes en las que nos sentiremos honrados de contar con su presencia. Les damos las gracias, les deseamos que Dios bendiga su noche. Dios los bendiga.